Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cambiamos de ámbito. En este momento estoy en mi casa, así que hago un anuncio. Como estoy cerca de la vereda, es posible que escuchen algún ruido, algún vecino que pasa, auto, cosas por el estilo. Como está lloviendo por ahí, zafamos de muchos ruidos, pero bueno, hago el aviso. Vamos a trabajar en esta segunda clase, vamos a trabajar con la misma modalidad, voy a hacer pequeños cortos de unos 15, 14, 16 minutos, oscilando por allí, con lo cual vamos a ver cuánto tiempo, cuántos momentos nos lleva, ¿no? Esta clase. Vamos a trabajar el texto de Jairo Gallo Acosta, ¿sí? Que se llama Emprendiendo, malestares subjetivos laborales. Es de este libro, ¿sí? Que compiló Érico Rentería Pérez. Érico es un referente de la psicología de las organizaciones y el trabajo de Colombia, de la Universidad del Valle de Colombia. Este texto tiene ya otro tipo de densidad teórica. El texto que vimos de Nefa es un texto más descriptivo, ¿sí? Que traza una cierta historia. Pero aquí, bueno, ya nos vamos a ir metiendo con algunos ya más, un trabajo conceptual, el que Gallo Acosta hace aquí. Voy a ir bastante punto por punto, voy a ir situando una serie de puntos que a mí me interesan, ¿sí? Así que bueno, vamos siguiendo. Primero quiero leer de la primera página, estoy ubicado en la página 367 en este momento del texto. Dice, en el libro titulado La fábrica de la infelicidad, de Franco Berardi, un libro del 2003. Franco Berardi es un filósofo italiano, que si mal no recuerdo actualmente es de la Universidad de Bolonia. ¿Sí? Entonces, en este texto, La fábrica de la infelicidad, se plantea un asunto que a pesar que en otros contextos se ha discutido y debatido, en los contextos colombianos, Gallo Acosta es colombiano, poco o nada se ha hecho. Ese debate faltante es sobre el tema del individuo emprendedor. Los planteamientos de Berardi reafirman una sospecha. Antes se trabajaba menos y ahora, bajo el lema "Sé tu propio jefe", del emprendimiento se trabaja más o peor. Lo anterior es reforzado desde un mandato superyoico inconsciente que nos dice: trabaja más y serás feliz. Bueno, eh, precisamente, bueno, cuando sigue en el texto, es que bueno, ese mandato es un mandato que en realidad no se cumple, pero es un mandato que estrictamente tiene que ver con las políticas neoliberales que atravesamos en nuestras épocas, ¿sí? Más allá de que uno podría decir, bueno, en este momento hemos cambiado de signo político, ya no tenemos un gobierno neoliberal de derecha o centro de derecha, lo que tenemos que poder ubicar es que las políticas actual de la economía en el mundo actualmente son de carácter neoliberal, por tanto, más allá de los colores políticos de cada gobierno, bueno, estamos allí metidos, ¿sí? Y allí trabajando. Un tema importante ahí, ¿sí? Es que dentro de las políticas neoliberales, esta cuestión de el ser tu propio jefe tiene que ver con el aumento y se articula perfectamente con el aumento de la individualidad propia de nuestra época, ¿no? El individualismo, la ruptura de los colectivos, que hemos hablado algo el año pasado, pero que este año vamos a estar trabajando mucho sobre ese aspecto, en la caída de los colectivos, esta cuestión de cómo las estructuras colectivas en términos de la posibilidad de construcción, en términos de posibilidades de reivindicación, cómo esto se va deshilachando, va cediendo de alguna manera, y lo que observamos, ¿sí? A lo que asistimos, es un fuerte aumento del individualismo. Individualismo que tiene que ver con una política neoliberal, esto tiene que ver con la vieja premisa norteamericana del hombre que se hace a sí mismo. Piensen que permítanme una articulación muy rápida, ¿no? Todos los trabajos que
en este momento se ven en grupos de autoayuda y cuestiones, tiene que ver con que un sujeto que se tiene que curar a sí mismo, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto que está articulado allí, de alguna manera se supone que esto amplía los marcos de libertad, ¿sí? Al emprender algo propio, algo, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? En rigor, esta salida no es una salida alcanzable, no para todos, al menos, ¿sí? Bueno, el hecho de estar en casa es más cómodo, me hacer el café y todas esas cosas. En el texto, Gallo Acosta plantea, siguiendo a otro autor, Harvey, ¿sí? Que en verdad estamos volviendo a las condiciones de trabajo de fines del siglo XIX, ¿no? Uno podrá decir, bueno, en verdad, ¿sí? El fin del siglo XIX no es lo mismo con esta época, uno puede empezar a hacer comparaciones en cuanto a calidad de vida, etc. Y uno podrá decir, esto puede ser o parecer una exageración, pero lo concreto es que el autor allí, cuando ustedes recorran el texto, van a ver que está planteando en términos de la reducción de poder de los trabajadores para resistir precisamente los procesos, ¿sí? De explotación masiva. En verdad, todo el siglo XX, particularmente la primera mitad del siglo XX, fue un largo proceso de luchas sindicales y gremiales con fuertes niveles de padecimiento, no sin fuertes conflictos, en pos de la ganancia de derechos. Es decir, un trabajo que no sea de más de 8 horas, determinada cantidad de horas a la semana, tener una obra social, es decir, todo lo que tiene que ver con el riesgo en el trabajo, las leyes laborales, todo esto que se fue construyendo a lo largo del siglo XX. En rigor, sobre fines del siglo XX y estos principios del siglo XXI, a lo que asistimos es a la pérdida paulatina de todos estos derechos. Todos los trabajos que tienen que ver con emprendimientos, todos los trabajos que tienen que ver vinculados a plataformas, es decir, son trabajadores sin derechos, son trabajadores sin obra social, son trabajadores sin vacaciones, son trabajadores que si se accidentan y le pasó algo a nadie se los reconoce. Es decir, desde este punto de vista está transcurriendo esto, ¿no? Y bueno, el planteo, leo algo, dice, los malestares subjetivos en este escrito, dice, no están vinculados a ninguna patología, ni mucho menos a algún trastorno relacionado a un manual psicodiagnóstico, sobre todo aquello enlistado en el DSM-5 o el CIE-10. ¿Sí? La idea no es volver, plantea el autor, a psicologizar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver al mundo del trabajo, sino más bien desde una mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria, ver cuáles son los malestares que se presentan, ¿sí? En lo laboral en el seno de estas políticas neoliberales. En el texto se trabaja bastante el concepto de malestar, y el autor sigue a Orejuela, en una definición que él plantea en el 2014, dice que el malestar es una experiencia subjetiva de tensión insatisfactoria y displacer inespecífico, difuso en el sujeto, que puede derivar en sufrimiento o en felicidad según sea el caso, y condiciones que permitan lo uno o lo otro de acuerdo a la historia personal singular de cada sujeto. Es decir, esta tensión, es muy importante cómo está planteado esto de displacer inespecífico. Este displacer inespecífico es una especie de malestar que un sujeto padece, pero que no lo puede vincular directamente a una causa o una razón. Nosotros sabemos ya por la formación que tenemos que muchas veces vinculamos o significamos como causa algo de un malestar que en rigor no se trata de esto. Pero en este caso, sencillamente, el malestar se presenta en esto, ¿no? Teniendo una serie de síntomas muy característicos, cansancio, depresión, apatía, abulia, es decir, hay un malestar, pero que no se sabe bien qué es lo que está pasando a aquel que está padeciendo ese malestar.
Dice, este mismo investigador colombiano sostiene que en el mundo contemporáneo el malestar social responde a un intento en el sujeto de negación de lo real, un debilitamiento de lo simbólico y una exacerbación de lo imaginario, imaginarización de lo real y de lo simbólico. Esto, así escrito todo, parece sencillito, en pocos renglones, son 3-4 renglones que está escrito, es realmente muy importante, ¿sí? Cuando uno observa el tipo de interacción predominante en las redes sociales, uno allí, los amigos, ¿no? Los amigos que son en realidad los contactos, ¿sí? Y cómo en realidad suelen formarse grupos de personas, ¿sí?, que se retroalimentan a sí mismas en aquello que les causa gusto, placer, que los divierte, algo que, bueno, comparten de alguna u otra manera. Y esto produce un mundo especulativo, un mundo imaginario que aporta una cierta sensación de bienestar. Recuerden la diferencia que hay en psicoanálisis entre el bien, proveer un bien, y el bienestar, ¿sí? Esta sensación de bienestar ciertamente es imaginaria, porque claro, ustedes saben que yo hago running, claro, cuando yo publico algo de running, todos mis compañeros de running me ponen me gusta, me encanta, qué sé yo, cosas por el estilo, y entonces uno se queda contento porque empieza a contar la cantidad de me gusta y cuánto me quiere la gente, ¿no? Pero bueno, esto viene de los iguales, Por tanto, hay una cierta bifurcación, hay una cierta cuestión de dejar de lado este mundo de lo real, y por supuesto con todo esto viene la pérdida de la capacidad de simbolización en términos de las tensiones vinculadas entre lo que es un significado y un significante. El otro asunto, dice, a problematizar son las categorías que usualmente son empleadas en el campo de los estudios laborales y organizacionales. Una de ellas es la usada por Deleuze, desde la psicodinámica del trabajo, como sufrimiento, considerándolo como una de sus categorías de investigación más importantes. Nosotros en la próxima unidad ya nos vamos a meter en la obra de Christophe Deleuze, ¿sí? No pierdo demasiado tiempo aquí ahora para presentarlo. Bueno, es un autor francés que en realidad viene desde el psicoanálisis y elabora una teoría del trabajo desde una epistemología psicoanalítica. Para que nos ubiquemos tan solo, Deleuze plantea que, bueno, Freud mismo ya había planteado, ¿sí?, que el amor y el trabajo son los dos grandes organizadores de la vida humana. Nosotros ahora decimos subjetividad, pero bueno, Freud no hablaba en estos términos. Y entonces Deleuze dice, bueno, Freud en realidad se dedicó a desarrollar todo lo que tiene que ver con la vía del lado del amor, pero esto mismo que él anuncia que el trabajo es otro de los grandes organizadores, en rigor él no lo desarrolla dentro de su corpus teórico. Y bueno, Deleuze precisamente lo que hace es esto, ¿no? Hacer teoría de una epistemología psicoanalítica, y él termina denominando a su teoría psicodinámica del trabajo, ¿no? La categoría de sufrimiento, que la vamos a ver específicamente, es muy importante, y les leo algo. Dice, el sufrimiento crece porque quienes trabajan van perdiendo progresivamente la esperanza de que las condiciones de hoy puedan mejorar mañana. Los que trabajan sienten cada vez más que, finalmente, con sus esfuerzos, sus compromisos, su buena voluntad y los sacrificios por la empresa, todo lo que logran es empeorar la situación. Bien, esto no es para suicidarse, ni mucho menos. ¿Qué va a ser? Es el mundo en el cual estamos. Pero digamos que esta vivencia, esta confirmación, ¿sí?, que el trabajador va viendo, y donde además hay una historia preexistente en el cual generacionalmente podemos observar cuál es el derrotero de los trabajadores, por ejemplo, las condiciones de vida actual de un jubilado, que aportó toda la vida para luego pasar sus últimos años de vida realmente en forma muy precaria.
bueno, esto es una confirmación de que todos estos esfuerzos y este mundo feliz que promueven las políticas neoliberales sobre la base del esfuerzo personal, finalmente esto no es tan así. Interrumpo un momento y seguimos en un momento.